y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Esto es palabra de Dios. El Salmo 23 dice, creo que muchos, casi que no lo hemos aprendido de memoria, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice que junto a aguas de reposo, Él nos va a pastorear. Y entonces empieza el Salmo 23 a hacer como esa descripción, ¿no? Empieza a decir que el pastor lleva las ovejas a fuentes de agua, las lleva a los mejores pastos. Las ovejas como son rumiantes, entonces ellas necesitan, al igual que las vacas, ellas necesitan hacer un proceso de rumia, o sea, lo que van comiendo necesitan digerirlo y volverlo a digerir, por eso tienen varios estómagos, y por eso es tan crucial que el pastor esté pendiente para facilitarle esos espacios de reposo a las ovejas. De igual forma, el Salmo nos sigue describiendo que el pastor también guía. El pastor siempre va a ir delante de las ovejas y las va conduciendo por el mejor camino. De igual manera, el Salmo también nos describe unos elementos que son cruciales para todo pastor. Habla de la vara y el cayado. Entonces, es una herramienta que es como yo creo que pues, la hemos visto en los dibujos y bueno, y más este tipo de textos bíblicos, los dibujos nos ayudan mucho cuando lo vemos de forma animada, vemos que es como una especie de bastoncito. Y ese bastón tiene una forma circular que es la que ayuda, pues, que cuando la oveja se quiere ir por otro lado, el pastor está muy pendiente para volverla a enrutar. Entonces, eso también nos lo describe el Salmo 23. Y dice que pues esas herramientas que usa el pastor, pues nos ayuda a sentirnos cuidadas, a sentir que el pastor está pendiente de nosotros, no solamente de las necesidades físicas, sino pues también de la parte cuando la oveja se siente inestable emocionalmente, porque sí tienen emociones, las ovejas también tienen emociones, ellas detectan cuando los estados de tristeza y de miedo, son expertas en detectarlo. Y entonces este bastón o este callado que usa el pastor, pues es una forma de identidad de saber que su pastor la está cuidando. Y bueno, y el Salmo 23 pues sigue describiendo otras características. Creo que muchos también lo hemos memorizado, ¿no? Que dice que aunque andemos en valle de sombras, no temeremos. Y es como esa reafirmación de la compañía del pastor. Aún el pastor duerme con sus ovejas, está en el corral, está pendiente. La función del pastor también es de ser como puerta para protegerlas pues, de los depredadores, ¿no? De los lobos y de todos los depredadores y enemigos naturales que las ovejas tienen. Y bueno, ya pasando pues al Evangelio, el Evangelio quería leerles la versión, el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor. Entonces, diferente a la lectura inicial que leímos, acá nos da un elemento
significativo que dice que el asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando el asalariado ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Entonces, yo me cuestionaba cuando hablan del asalariado, yo suponía que era el sistema religioso de esa época, porque de alguna u otra forma lo hemos aprendido de esa manera. Pero una muy buena fuente pues, me hacía comprender que ese asalariado y los pastores de esa época, de la época en la que Jesús como lo describe en el Evangelio, pues eran los mismos, eran los reyes, los líderes políticos de esa época eran esos asalariados y eran los que habían sido designados por Dios. ¿Para qué? Pues para cuidar a la comunidad a la cual representaban, eran quienes tenían ese deber, pero el Evangelio nos dice que no, ellos no cumplieron con esa función que les correspondía. Entonces, es particular que el Evangelio lo menciona. Y después, en el versículo 14, Jesús dice, y él mismo se cataloga como ese, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Entonces, haciendo pues como el análisis del Evangelio, pues es muy significativo que en esos casi 9 versículos, 3 veces el Señor menciona que Él da la vida por las ovejas. Y otra de las particularidades que lo ratifica el Evangelio es que Él como el buen pastor, pues da evidencias de que Él cuida el rebaño, que acompaña, que provee y cuida, que es el buen pastor que en los momentos de dificultad está dándonos consolación. Otra de las, algo que menciona el Evangelio es que, pues, que Él conoce a sus ovejas y las ovejas tienen esa cualidad de conocer al pastor. Entonces, eso también pues, lo vemos en la vida práctica y hay un video en internet que ahorita les comparto el enlace, donde eso está claramente comprobado y a veces pues uno se enternece con las ovejas, pero ellas no reconocen cualquier voz y reconocen la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor cohabita con ellas, porque ha tenido intimidad con ellas, porque está en todos los momentos. Entonces es muy significativo que el Señor Jesús es ese buen pastor. En el versículo 16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Muchas veces tendemos a decir a considerar que las otras ovejas, y desde esa connotación religiosa, pues siempre creemos que son otras personas de otros contextos, de otras religiones, y realmente pues acá, digamos, se vendría a cumplir como el sueño que Dios siempre ha tenido, ¿no? El establecer su reino aquí en la tierra. Así que esas otras ovejas no necesariamente tienen que ser de otra religión. Esas otras ovejas son las de otras, que tienen otras nacionalidades, que no importa qué distinción política, religiosa, económica tengan. A veces pues como que tendemos a creer que son de otras religiones, pero no, realmente esas otras ovejas es la misma humanidad. Y hay veces que pues nosotros como que se nos olvida el ejercicio. Entonces, hay veces que como que no
pensamos como mucho en nosotros, consideramos que las necesidades más importantes son las de nosotros y pues yo creo que no está mal, pero y el Señor pues nos escucha cuando hacemos oraciones individuales, el Señor obvio que las escucha, pero hay veces que se nos olvida el otro. Se nos olvida, por ejemplo, comunidades que a veces no las tenemos como muy presentes. Se nos olvida que aún desde nuestra realidad de nación hay comunidades que realmente la están pasando mal, que a veces como que no nos tomamos el ejercicio de indagar por lo que está sucediendo. No digo que no nos duele, obviamente este país nos duele, pero hay veces que no es suficiente con orar, sino también es el accionar, ¿no? Es el ser coherente con lo que yo confieso, con lo que yo digo, pero también desde mis acciones y desde mis hechos. Pero lo interesante es eso, y creo que lo que Dios nos quiere regalar en esta noche es que somos esa comunidad, que somos sus ovejas, que Él es el buen pastor, que está ahí pendiente, que está siempre para escucharnos, para guiarnos, y que debemos pues hacer esas acciones como cuerpo de Cristo que somos, como iglesia que decimos ser, y eso, el que podamos estar pendientes los unos de los otros, pero que también pensemos en esas otras ovejas, en esas que no han escuchado, que siguen siendo violentadas en sus derechos, que siguen siendo vulneradas en todo tipo de acciones, donde cada vez en nuestra sociedad se ven más acciones de inequidad y de desigualdad. En esas ovejas también es mi invitación en esta noche para que pensemos en ellas, para que oremos, pero también que accionemos, que podamos también estar juntos, unidos en fraternidad, con sororidad, y eso, que hagamos esos ejercicios de cuidado y que seamos como las ovejas, que cuando están en peligro, ellas piensan en colectivo, siempre están unidas y están siempre alerta pues al enemigo, al depredador. Entonces, pues esa ha sido como la enseñanza que pues Dios me permitió compartir con ustedes en esta noche.